Estamos conversando con Jenny Levy Páez. Yo le digo Jenny porque el nombre es muy complicado. Esa mezcla que hacen los padres de uno que a veces uno dice, ¿por qué hicieron esto? Pero bueno, es así. Los padres, sobre la vida de los padres uno no manda. Sí, es una generación de cubanos que le decimos la generación Y. Sí, señor. Bueno, nosotros en Venezuela, Yubiris Basic, Yubiris Light, Yubiris, sí, también hubo esa generación. Fíjese, Jenny, usted es cubana. Yo trabajo con muchos cubanos en una agencia de noticias que es Radio y Televisión Martí, que usted debe conocer muy bien, que ha tenido desde su fundación el objetivo de llevar la información libre al pueblo cubano, muy difícil, casi imposible por la característica del régimen. Por eso me atrevo a decir que es casi imposible, sin embargo uno no puede desmayar. Trabajo en un medio también local, nacional, que es Mega TV, trabajo con muchos cubanos. Y una de las cosas, lo nombro es para que la gente sepa que nosotros aquí en el sur de la Florida estamos rodeados de una gran comunidad cubana. Este patio fue creado por muchos de esa generación que tuvo que salir desde el principio, hace 6 décadas atrás, y sigue siendo sustentada por ustedes, que son mayoría en este pedacito de los Estados Unidos. Lo comento, insisto, es porque ustedes saben de la película de Venezuela, porque es como que la estuvieran viendo en Technicolor, a colores, a full color. Entonces saben muchísimo de esa tragedia. Usted en la última parte me decía que no quería ser negativa, pero desafortunadamente yo creo como venezolano que trabajo todos los días en contenido, también ahora en mi canal de YouTube, que estoy fascinado haciendo esto porque estoy llegando a otro público totalmente diferente y con el velo quitado de lo que es la mediación y el comportamiento de uno en estos medios tradicionales, ¿no? Yo estoy muy deprimido, muy insatisfecho porque veo que no estamos entendiendo lo que le pasó al pueblo cubano, no estamos entendiendo que la mano peluda es el régimen del G2 cubano que está totalmente atrincherado y sabe cómo llevarnos a la miseria. Bueno, nos llevaron a una miseria que yo en Cuba no lo he visto. Yo no lo he visto ustedes en mayoría, clase media, comiendo directamente de la basura. Ustedes comían saltamonte, grama, pero no de los desperdicios de la basura. Nos han llevado a una vida infrahumana, miserable, y creo que no tiene término. Usted me puede comparar esa Cuba de la que yo le estoy nombrando. Tengo muchos amigos que me dicen que pasaban días cazando grillos y eran lo único que comía, a lo que vive el pueblo venezolano en esa miseria. Definitivamente sí, y inclusive hubo una etapa en Cuba, el llamado especial, donde yo conozco que había personas que tenían que, y de verdad es cruel decirlo, pero tenían que comer animales como animales domésticos, como gatos. O sea, es terrible la situación. Es verdad que en Venezuela ha llegado a un punto que podemos decir que es más crítica que la situación que pasamos en Cuba, inclusive en aquel periodo especial. Y lo más triste de la realidad es que no le vemos el fondo, no le vemos el fondo a esta situación. Además de que le agregamos en el tema Venezuela el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en Venezuela y a diferencia de Cuba, que la realidad es que en Cuba, obviamente, las personas no pueden tener armas. El régimen desde un inicio, desde el 59, se dio a la tarea de garantizar esa represión y esa manera en la que el cubano no podía ni siquiera expresarse, lo contrario a Venezuela, que es una sociedad que se desarrolló de otra manera y de buenas a primeras cuando llega la dictadura de Chávez y ahora de Maduro, pues entonces ya el venezolano tenía otra manera de pensar y de defender sus derechos. Pero la verdad es que es muy triste que no le veamos fondo a esta situación todavía. Y es lamentable porque usted no quiere ser pesimista, pero es tan pesimista como yo. Es decir, si no vemos el fondo, no vemos la luz al final del túnel, ¿a dónde cree que podamos llegar como pueblo? Porque yo veo la miseria, falta de gasolina generalizada, Estados Unidos impidiendo no, porque entonces no vamos a decir, como se decía en Cuba, que las sanciones son las responsables de la situación. Los comunistas que nos desgobiernan son los responsables de a donde nos ha llevado el pueblo cubano y venezolano. Sin luz, sin agua, sin absolutamente nada. ¿Usted en algún momento de tranquilidad en su trabajo, en su casa, viendo tantos casos y tanta tragedia, se ha puesto a pensar hasta dónde pudiera llegar ese sufrimiento del pueblo venezolano? Yo creo que es el mismo camino que los cubanos. Llegó un momento que los cubanos ya perdimos todo ese deseo de sacar nuestro pueblo adelante, de eliminar este régimen dictatorial. Y básicamente cada uno estaba luchando por su propia supervivencia,
porque la situación económica te lleva a eso, y eso es lo que quizás va a pasar en Venezuela y está pasando. Cada quien va a tener que ver por su propia supervivencia, y el venezolano va a querer luchar por tratar de salir de Venezuela a donde sea, Europa, Estados Unidos, otro país de América Latina donde pueda por lo menos darle un plato de comida a su familia. ¿Y qué pasa con el régimen? ¿Va a seguir ahí años? Atornillado. ¿Usted no cree que este apoyo que tiene el presidente encargado Guaidó, que bueno, a pesar de los 18 meses de la crítica que se le puede hacer, tenemos un presidente encargado, un líder opositor respaldado por otros opositores, insisto, con todas las críticas que se le puede hacer, que incluso yo le hago porque creo que ha sido ineficaz, ha permitido la coexistencia y la cohabitación, no ha sido duro, pero hay un apoyo de 60 países, entre ellos Estados Unidos, para haber acabado, sea real o no sea real, que sea política, electorero, el deseo del presidente Donald Trump por nombrarlo, que es quien más ha avanzado en la crítica hacia Venezuela y el régimen que nos desgobierna. ¿Usted cree entonces que definitivamente ese liderazgo va a terminar como terminó un Payá, que terminó muerto, que va a terminar como otros opositores importantes de la isla, apagados, divididos y sin la efectividad o sin la posibilidad de una efectividad de acabar con el régimen, cesar la usurpación? No quisiera vaticinar eso, pero puede que sí. Realmente a veces queremos solucionar todos los problemas con la administración de los Estados Unidos, pero realmente es una ayuda importante para mí, para mi punto de vista, que no estoy tan en la política, soy abogada, pero mi punto de vista es que este tipo de regímenes solamente se sacan del poder por la vía militar. Por la vía de la fuerza. Es la única vía posible. Bueno, le aplaudo, porque ¿cuánto le cuesta a nuestro liderazgo entender eso? Desgraciadamente la palabra ya no va a resolver esta situación. La vía militar es la única vía posible para terminar con estos regímenes. Así es, bueno, ya no la comprometo más en política para que Fernando no me regañe, pero no, sí, lo oí a Fernando que le decía que le recuerda cómo ayudar a la gente, era lo que le decía a Fernando que nos faltó en la primera parte, Sí, la gente que pueda acudir a buscar ayuda, hay muchos abogados buenos, Jenny es una de ellas, no es que le estamos vendiendo a Jenny como la única opción, pero sí tienen que buscar a gente preparada. Y eso es fácil en Estados Unidos. Uno se mete en el bar, en cualquier página de internet y verifica el nombre y apellido, si está descalificada o no descalificada, si está actualizada, si tiene los debidos permisos, si no es una paralegal, etcétera. ¿Qué nos faltó decirle a nuestros venezolanos, a mis compatriotas que necesitan para lograr su objetivo de conseguir un asilo para ellos y su familia? Sí, esa parte económica es un detalle importante. Lo que yo quiero es que los venezolanos no se sientan limitados de solicitar un asilo cuando tienen un buen caso por el tema económico. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados en esta ciudad que pueden dar ese beneficio, por ejemplo, de hacer pagos mensuales, pagos bastante bajos al mes. En este caso nosotros también lo hacemos. Y de esa manera pueden terminar y hacer su asilo y no quedarse sin estatus en los Estados Unidos. Bueno, es importante, perdona que le interrumpa, es importantísimo porque antes no había esa posibilidad. Cuando yo llegué aquí, un abogado me pidió 25.000 puesto a pagarlo porque me traje todos mis ahorros, que no eran muchos, pero los tenía. En esta oportunidad no creo que lo haría. Y eso es también bastante, quiero destacarlo. Los ahorros en Estados Unidos, sean más, menos que sean un boliburgués enchufado, se acaban rapidísimo. Se acaban rapidísimo. Entonces, tenemos que ponernos las pilas en hacer la legalidad pronto para ponernos a producir y llevar la vida como se lleva, porque esto es una vida muy costosa, ¿no? Sí, sabemos que es bien difícil para el venezolano que llega, sobre todo los que están llegando hoy, muchos de regiones, ya no de la capital, sino de regiones del interior. Venezuela, del interior, y vienen sin recursos prácticamente, pero eso no los puede a ellos limitar de poder solicitar su asilo, porque tenemos muchas opciones para ellos. Pueden hacer pagos mensuales en los cuales se van a sentir más cómodos y van a poder hacerlo y no deben limitarse por ese punto del económico. Bueno, me agradezco. Y ustedes me imagino que trabajarán en algunos pro bono, ya que están trabajando con la iglesia, algunos pro bono, ¿verdad? Eso es importante también decirlo. Tenemos bastante trabajo pro bono. Y sobre todo a todos los que vienen recomendados de la iglesia, también nosotros le damos algunos honorarios que son preferenciales.
Bueno, yo voy a ver qué beneficio logro con la gente de la iglesia, que ni uno. Ni uno. Mentira, mentira. Echándole broma a la gente que está detrás de usted, gente que quiero muchísimo y valoro que me hayan pedido, solicitado esta entrevista porque de verdad que veo que usted es una mujer con corazón y con un amplio conocimiento de la realidad. Y eso es importantísimo a la hora de ir a una corte. A la corte se va porque, señores, el asilo es ¿cómo decir? Un procedimiento legal sencillo, no necesita de abogado. Los abogados son en caso, corrígame usted si me equivoco, de que falle la presentación de la historia y tenga que ir a corte, porque si se lo niegan en una primera instancia, es así, yo estoy hablando pistolada. No, el abogado puede estar con el solicitante desde el inicio que hace la solicitud de asilo afirmativo, que es como se le llama, que es el asilo con la oficina de inmigración. Si ahí no procede o no lo aceptan, entonces pasa a la corte, pero el abogado puede estar desde el inicio con el solicitante. Bueno, ya yo le iba a echar el negocio para atrás. ¿Qué? Más recomendable. ¿Qué cosa que dice? Que es más recomendable si el aplicante va con un abogado desde el inicio. Me encanta. Más fundamentado. Me encanta. Ya yo le iba a echar el negocio para atrás. Es decir, que no necesitan el abogado, háganlo ustedes mismos. Gracias, Jenny. Me encantó conversar contigo, me encantó. Gracias a usted también, Alejandro, y es un placer para mí haber estado en esta entrevista con usted. Igualmente, así que hasta pronto, Jenny. Y bueno, que Dios le ilumine cada vez que tome un caso de eso de los venezolanos y que le ilumine para que salgan positivos, de verdad, para que esa gente tenga una oportunidad como la hemos tenido muchos. De verdad que sí, yo lo agradezco enormemente. Las cosas que hacemos con estos asilos que lo hacemos con mucha pasión, porque sentimos el mismo dolor que tiene el cliente que viene a nuestra oficina. Así es. Y yo quiero terminar diciéndoles que yo, aunque los abogados antes recomendaban que uno no dijera que fue asilado o pidió la figura del asilo, ya yo soy desde hace 5 años con mi familia ciudadano y agradezco cada día de mi vida esta protección que me dio el gobierno de los Estados Unidos. Por eso he jurado defenderla hasta la muerte como mi patria, como mi segunda patria. Pero eso sí, les aconsejo a todos los que escucho, porque tengo mucha gente cercana, no inventen nada. Claro, yo tenía un caso que era fácil, pero la mentira se paga cara en los Estados Unidos. La descubren. Uno no puede subestimar lo que es la estructura judicial en los Estados Unidos. Que no es perfecta, es perfectible. ¿Verdad que sí, doctora? Definitivamente. El gobierno americano y sobre todo las instituciones de inmigración saben lo que están haciendo. Saben no se les puede mentir. Además, una de las personas más preparadas, yo creo que con mayor preparación, no sé si ahora ocurre, son estos funcionarios de inmigración, son psicólogos, estrategas, lo que sea, y tienen autoridad. Ellos saben cuando uno está mintiendo, cuando es mentira, cuando están felices, cuando están tristes. Uno no tiene que llorar, uno tiene que ser y mostrar la realidad. Bueno, ese es mi consejo. Termina usted con uno de ustedes. Ellos del día a día, ellos saben determinar si la persona está mintiendo o no. Además de que tienen todo tipo de información diaria de la noticia de lo que está sucediendo en nuestros países. No se les puede venir a echar cuenta. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias por habernos acompañado aquí en mi canal de YouTube. No se olviden suscribirse, por favor, se los agradezco. Doctora, dígale a Fernando que le pase el link y se suscribe a mi canal. ¿Oye? Seguro. Muy agradecida, Alejandro. Hasta pronto. Gracias, doctora Jenny. Hasta luego.